A continuación, un programa para todos. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda ser visto por mayores de 12 años, acompañados de un adulto responsable. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias de Ibagué y el Tolima, aquí a través del canal PIC Televisión, la televisión de los tolimenses, el canal donde usted sí se ve. De inmediato vamos con todas nuestras noticias, los titulares a continuación. Atención, si liquidamos las EPS quebramos los hospitales. La afirmación es del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quien aseguró que la deuda de estas entidades con los centros hospitalarios del país es de 30 billones de pesos. En el Tolima, la gobernadora Adriana Magali Matiz advirtió la aguda crisis del sistema. Capacitan a conductores de busetas en Ibagué para prevenir el acoso sexual en transporte público. Durante las jornadas también se aplican vacunas contra la fiebre amarilla. 12 acueductos comunitarios se integran al sistema complementario en las comunas 12 y 13 de Ibagué. La alcaldía socializa la venta de agua en bloque, explica el uso de medidores y proyecta tarifas justas para los usuarios. En Ibagué se confirma un caso de fiebre amarilla y se registra una baja en contagios por el dengue respecto al año anterior. La Secretaría de Salud intensifica visitas casa a casa con vacunación, recomendación y eliminación de criaderos. El director de bomberos, Jan Pineda de Ibagué, explicó que la mayoría de los incendios estructurales se generan por veladoras encendidas o cortos circuitos. Hizo un llamado a la prevención. Inicia la carrera por las elecciones parlamentarias. Las autoridades adelantan las primeras acciones conjuntas mediante el Comité de Seguimiento Electoral. En noticias judiciales, capturan en el Tolima a prófugo de la justicia y a hombre con bazuco. Autoridades intensifican controles contra la delincuencia común. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. Mucha atención. Se ha conocido por parte de la gobernadora del Tolima un nuevo llamado al gobierno nacional en el que le implora por la crisis que enfrentan los hospitales como consecuencia de las deudas que tienen las EPS. Pero también el gobierno nacional, a través del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, en la Comisión Séptima del Senado, defendiendo la aprobación de la reforma a la salud, se dieron a conocer datos realmente preocupantes. Las EPS en Colombia le deben a la red hospitalaria más de 30 billones de pesos. Y ha dicho Guillermo Alfonso Jaramillo, entre otras cosas, que si se liquidan las EPS, pues no habría quien le respondiera a los hospitales, y eso implicaría que también los hospitales se quebraran. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se pronunció sobre la grave crisis financiera en la red hospitalaria por las deudas que obtienen las EPS. Hoy tenemos una grave crisis financiera en la red hospitalaria de nuestro país. Más de 17 billones de pesos se adeudan por parte de las EPS a la red hospitalaria. Y en las regiones nos enfrentamos a graves problemáticas, dentro de ellas al cierre de servicios por parte de varios hospitales, al no pago oportuno de los salarios de los trabajadores de la salud, pero además las dificultades que tenemos en la no compra de los medicamentos que se requieren en cada uno de nuestros hospitales. Fue así que hizo un llamado vehemente al ministro de Salud para que se generen soluciones frente a esta deuda. De ahí que estemos haciendo este llamado en nombre de todos los gobernadores del país al gobierno nacional, al ministro de Salud, para que se cree un plan de contingencia que lleve a que nuestros hospitales tengan una adecuada liquidez y logremos prestar un adecuado servicio. Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó que avanzar en la liquidación de las EPS es quebrar a los hospitales. Si todas las EPS se están quebrando y no pagan porque no tienen reservas, no tienen patrimonio, no tienen capital, no pagan, se quebraron, entonces nos dicen, pero si ustedes tienen las EPS, ¿por qué no solucionan el problema? ¿Sabe por qué tenemos las EPS? Porque las tenemos en cuidado intensivo. Todos liquidaron las EPS. ¿Qué pasó con Salucop? ¿Cuántos de los hospitales que están aquí
no les debe o les quedó debiendo Salucop. A todos. Quebremos entonces y entonces declaremos la liquidación de las EPS actuales. Deben 30 billones de pesos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si las liquidamos? No tienen con qué responder. Y al no tener con qué responder, se quiebran todos los hospitales. Hoy, las EPS le adeudan a los hospitales del Tolima 980.000 millones de pesos que han generado una crítica situación de sostenibilidad en la red pública de salud. Bienvenidos al Parque Caiqué, el parque cultural de Confenalco, Tolima, donde se mezclan la tradición, la adrenalina y el orgullo tolimense. Sumérgete en una aventura por el río Magdalena, recorre el pueblito tolimense, siente la velocidad de nuestro canopy extremo o deslízate por los 5 megatoboganes únicos del departamento. Madre de Agua. Cada rincón del Parque Caiqué vibra el son del folclore, música y cultura. Caiqué es deporte, aprendizaje, alegría. Una experiencia que conecta las tradiciones y las raíces de nuestra región. Disfruta de Caiqué toda su aventura, porque Caiqué es sabor, tradición y orgullo tolimense. ¡Caiqué! La plenaria del Senado de la República definitivamente no le dio el aval a la consulta popular que había presentado el Gobierno Nacional por iniciativa del propio presidente Gustavo Petro. De manera manual. Y tengo el voto manual del senador Edgar Díaz, que pregunté públicamente. Yo dije vota sí y él me aclaró y me dijo voto no. Entonces, así las cosas. 47 votos por el sí, 49 votos por el no. Consecuencia, ahora pela hay que resolver. ¡Se levanta! Estoy apelando la votación. No hay orden, no hay condiciones. Se levanta la sesión por falta de condiciones. El Senado toma una decisión responsable con el país. Se le ahorra al país una plata importante que se va a ir a cubrir las necesidades básicas insatisfechas de los colombianos. Y ahí tiene el gobierno la apelación para que la reforma vuelva a una comisión y se comience a revisar y a concertar, que fue lo que le faltó al gobierno de Petro hacer desde el primer día. El gobierno del presidente Petro tiene que aprender a concertar y le tiene que quedar claro que el Congreso de Colombia no es una notaría. Visita nuestro nuevo punto de venta en Ibagué, en la carrera quinta número 1963, Barrio El Carmen. Encuentra los mejores productos en colchones, camas, almohadas, camas ajustables y mucho más. Mejora tu salud y descanso con Colchones El Dorado Ibagué. ¿Sabías que tu cuerpo necesita 7 zonas de soporte al dormir? Comprueba cómo la tecnología alemana Siventec con 20% más de amortiguadores independientes te brinda mayor soporte en las 7 zonas que tu cuerpo necesita. Conoce esta tecnología exclusiva de Colchones El Dorado. La alcaldía de Ibagué comenzó en la capital del departamento del Tolima con una campaña de concientización para evitar que las mujeres sean víctimas de abuso o acoso en el transporte colectivo, es decir, en las busetas, también obviamente en los taxis. En ese sentido ya comenzaron las capacitaciones a conductores y al tiempo se está aprovechando para hacer la realización de vacuna contra la fiebre amarilla. En Ibagué iniciaron las capacitaciones a los conductores del transporte público, en este caso de busetas. El concejal Carlos Beltrán explicó que se realiza en el marco del proyecto de acuerdo 008 del 2025, donde se establecen las medidas de prevención y atención del acoso sexual en espacios y medios de transporte público. Se ha dado inicio a la capacitación de los conductores de servicio público tipo buseta, con el fin de que se implementen medidas para atender y prevenir el acoso sexual a mujeres en espacio público y transporte de la ciudad de Ibagué.
Es de resaltar que el proyecto establece la ruta de atención interinstitucional, las campañas de sensibilización y coordinación con las entidades públicas para atender este tipo de casos. Además, el concejal explicó que durante las jornadas de capacitación se está realizando la vacunación de la fiebre amarilla. Asimismo, se llevarán a cabo diferentes jornadas de vacunación contra la fiebre amarilla a nuestros conductores. Unidos es posible. Estas campañas buscan que las mujeres puedan tener la tranquilidad de denunciar si están siendo víctimas de cualquier tipo de acoso sexual en los espacios públicos de la ciudad. Al parecer, los acueductos comunitarios del sur de la ciudad de Ibagué empiezan a ver la luz al final del túnel con la conexión que se hará para la compra de agua en bloque del acueducto complementario. Esto empezaría entonces a darle agua potable a miles de ibaguereños que residen en la comuna 12 y 13 de la ciudad. Humberto Leal, director de Ambiente de la Alcaldía de Ibagué, entregó detalles del avance de las conexiones de los acueductos comunitarios al acueducto complementario, donde se avanza con la socialización de la venta del agua en bloque para los estudios tarifarios de cada uno. Bueno, estamos adelantando en este momento a través del IVAL las diferentes conexiones, ya se ha regularizado el sistema. Obviamente, como toda entrada en operación tiene pues unos tiempos y pues digamos que básicamente ya llega también el día de poder estructurar esos contratos de venta de agua en bloque. Estableció que lo importante es que se tenga claro cómo es el tema de los medidores del agua y otras inquietudes que los líderes de los acueductos deberán explicar a los usuarios. Motivo por el cual en los siguientes días ya se harán las reuniones pertinentes con los prestadores para que involucren estos y pues comenzar a generar todos los procesos de micromedición para ellos, para que tengamos pues digamos un servicio regularizado. En el momento se le garantiza el agua potable a 12 de los acueductos que se encuentran en el proceso de conexión. Pues a través de la planta de tratamiento que hay en el sector de Boquerón, pues en este momento ya podemos decir que el sur tiene agua potable, que obviamente pues ya el ejercicio es juicioso de cada prestador en incorporar su micromedición. El funcionario explicó que este avance se está realizando en las comunas 12 y 13, las principales beneficiarias del acueducto complementario. Se ha confirmado un nuevo caso de fiebre amarilla en la capital del departamento del Tolima y en contraste se ha dado a conocer también la estadística de dengue que ha rebajado en comparación con el año inmediatamente anterior. Sin embargo, la Secretaría de Salud anuncia que sigue con una campaña casa a casa para sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de la vacunación y de protegerse contra el mosquito Aedes aegypti. La secretaria de Salud de Ibagué, Marta Liliana Ospina, recordó que en Ibagué también se están registrando casos de dengue, que en esta situación sí ha disminuido comparado con el año anterior, pero que igual no se debe bajar la guardia ante esta enfermedad. A la fecha llevamos 1.408 casos de dengue en nuestro municipio, una disminución significativa si lo comparamos con el año inmediatamente anterior, en el año 2023, cuando recibimos el gobierno. En este caso se trabaja con el fin de eliminar el zancudo transmisor, pues es de resaltar que tanto el dengue como la fiebre amarilla son producidos por este vector. Por supuesto, nosotros activamos todas las estrategias que logró pues la disminución significativamente de esos casos. Ahora nosotros llevamos pues la tarea de evitar que tengamos nuevos casos de fiebre amarilla, otra enfermedad que es producida o transmitida por los vectores. En cuanto a la fiebre amarilla, solo sigue confirmado el caso de la menor de 15 años y van más de 120.000 vacunas aplicadas. Nosotros estamos continuando con los puntos masivos de vacunación, pero también estamos haciendo el recorrido casa a casa, porque ahorita la tarea es llegar a hacer los barridos documentales y incentivando a la población a la vacunación puerta a puerta. Por ahora se adelanta el recorrido casa a casa, entregando las recomendaciones para la eliminación de zancudos y también se da la opción de la vacunación. Desde la Secretaría de Salud y la Gobernación del Tolima, los invitamos a vacunarse. No lo olvide, busca tu punto de vacunación más cercano. La salud es un compromiso de todos y entre todos lo lograremos. Vacúnate contra la fiebre amarilla. Tu decisión marca la diferencia. El concejal de Alianza Verde del municipio de Ibagué, William Rosas, ha cuestionado el hecho de que la alcaldesa Joana Jimena Aranda no nombre a una secretario de gobierno en propiedad a tan solo pocos días de comenzar la organización y celebración de las fiestas folclóricas colombianas. Llamado respetuoso, desde luego, pero sí empieza a preocupar que a puertas de iniciar el Festival Folclórico Colombiano, que entre otras para nadie es desconocido se incrementa los índices delincuenciales, pues ya deberíamos tener una persona en propiedad, es decir, asistiendo a un cargo
acéfalo en este momento, en el cual corresponda a las expectativas y ese requerimiento que es necesario. ¿Cuál es? Una persona que sepa inteligencia, ojalá coronel de la fuerza pública, un tema que involucre la tecnología, que haga unos estudios del mapa de calor, que mira cómo va el comportamiento operativo de la Policía Nacional, el Ejército, porque desafortunadamente la ciudad de Ibagué no es ajena al incremento del homicidio, a las riñas, a las peleas, a las intolerancias, a los feminicidios, y eso lo hemos denunciado al interior del Consejo. Hoy lo que necesitamos es la actuación de una política de seguridad ciudadana que tiene el municipio y que debe operarlo la Policía Nacional. ¿Tiene usted problemas con el licor? ¿Necesita ayuda? Alcohólicos Anónimos lo puede ayudar. Asista a las reuniones de lunes a domingo, desde las 7 a 8:30 de la noche, en el grupo La Alegría de Vivir. Manzana C, Casa 1, Barrio Valparaíso. Celular 324-374-2684. Tras la suspensión del alcalde del municipio de Collaima y la convocatoria a nuevas elecciones atípicas, las autoridades locales y regionales se preparan precisamente para garantizar la seguridad en esta población del sur del Tolima. Todo listo en materia de seguridad para elecciones atípicas en el municipio de Collaima, tras realizarse el comité de seguimiento electoral en las últimas horas por las autoridades regionales. Bueno, gracias, ya está todo listo y coordinado para las elecciones atípicas de este domingo 18 de mayo en el municipio de Collaima. Afortunadamente, todo el esquema y dispositivo de seguridad ya está dispuesto por parte de la policía y la fuerza pública en general. También dimos a conocer el día de hoy pues todos los funcionarios que van a estar por parte de la Fiscalía, el Ministerio Público, Defensoría, pendientes de esta elección, y el día viernes pues iniciaremos con el PMU electoral y de seguridad pues para atender cualquier llamado, cualquier situación eventual que se presente en el marco de estas elecciones. 10 puestos de votación se contarán, donde se tendrá presencia de la Fuerza Pública y de la Registraduría Regional. Claro, serán unas elecciones transparentes, se garantizará el acceso a toda la ciudadanía a los puestos de votación, esperamos que transcurran con toda normalidad. Así que todo listo ya. A partir de este viernes se activa el puesto de mando unificado previo a estas elecciones atípicas. ¿Problemas dentales? ¿Cansado de no tener sus dientes fijos? En el Centro de Implantología y Rehabilitación Oral encontrará al doctor Fabián García, especialista en implantología oral y reconstructiva, alternativas con implante dental, prótesis de alta confiabilidad, elaboradas con tecnología avanzada. Somos una buena alternativa en odontología general y especializada. Solicite su cita al 261-0224. El alcalde del municipio de Anzoátegui, Ferney Pavón, se ha pronunciado sobre la seguridad que se viene viviendo en su municipio en las últimas semanas. El tema de seguridad, gracias a mi Dios, en este momento estamos bien. No se ha escuchado nada, pues rumores que no faltan, pero yo como alcalde del municipio sí doy fe que nuestro municipio se encuentra bien de seguridad. La verdad, gracias a la gobernadora, gracias al ejército y gracias a la Policía Nacional, estamos en estos momentos tranquilos. ¿Ha solicitado usted mayor pie de fuerza o cómo están en este tema? Gracias a Dios he contado con muy buen equipo de pie de fuerza y muy correspondido en el área de seguridad. ¿Y la comunidad sí está denunciando, alcalde? La comunidad ya hoy en día está tomando en cuenta de que hay que denunciar para poder estar más tranquilos y poder apoyar tanto la Fuerza Pública y el Ejército Nacional. Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo del municipio de Ibagué, entregó las explicaciones del por qué se pretende la tala de por lo menos 300 árboles en la capital del Tolima. Hemos identificado inicialmente 300 especies para intervenir en nuestro convenio. Es un convenio que pues, se hace a través del manejo con Infibagué porque se requieren equipos especiales, grúas, se necesita tener un personal capacitado para intervenir estas especies. Sin embargo, digamos que hemos avanzado
con lo que ocurrió en el último escenario de lluvias, pues utilizamos igualmente nuestro convenio no solamente para recoger estas especies, para proceder a las talas, y también identificamos algunas que estaban en riesgo sobre la carrera quinta entre calles 60 y 57 y procedimos igualmente a darle el manejo silvicultural a estas especies. Entonces tenemos una lista grande, es obviamente para la ciudad un tema necesario, pero pues ya podemos decir que estamos generando intervención de esta forma para el proceso de... Un prófugo de la justicia fue capturado en el departamento del Tolima. Otras personas que también se dedican al narcomenudeo fueron detenidas. Todos los hechos judiciales aquí a continuación en nuestra entrega informativa. Y en hechos judiciales, en el Espinal, en medio de las actividades de registro y control, fue capturado un hombre de 47 años conocido como Chapulín, quien era requerido mediante orden judicial vigente por el delito de fuga de presos, emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal del Espinal. En Ibagué se logró la captura de un hombre de 32 años en el barrio El Chicó, ubicado en la comuna 7 de la capital tolimense. El sujeto presuntamente arrojó una bolsa envuelta en papel aluminio. Al verificar el contenido se encontraron 260 gramos de bazuco distribuidos en igual número de dosis, elaborados con papel mantequilla. El barrio Chicó, comuna 7 de Ibagué. Esa importante acción se llevó a cabo cuando nuestros uniformados realizaban labores de patrullaje en la manzana 9 de este sector. En ese momento, un sujeto, al notar la presencia de los uniformados, emprendió la huida. Gracias a la oportuna reacción y capacidad operativa de nuestro personal, fue interceptado pocos metros más adelante. Durante el seguimiento, el individuo al parecer arrojó una bolsa envuelta en papel aluminio. Al verificar su contenido, se hallaron 260 gramos de bazuco, distribuidos en igual número de dosis individuales listas para su comercialización. Fines de entretenimiento en Gana Gana. Ahora, en todos nuestros puntos de venta Gana Gana están habilitados tus pines de Netflix, Paramount Plus, Xbox, Crunchyroll, Free Fire, PlayStation, Inview, Riser Ball, Office 365, Kaspersky, Spotify y Win más. Porque aquí encuentras más diversión y más entretenimiento. Para mayor información, comunícate al 321-377-4995. A esta hora el Atlético Nacional y también el América de Cali se juegan un partido más en torneo internacional. Los resultados de la participación de los equipos colombianos el día anterior en la Conmebol y en la Copa Libertadores. Todos los deportes con Oscar Julián Morales. Deportes en PIC Noticias. Quinta etapa del Giro de Italia y nuevamente Pedersen aparece en el podio, no solamente en la clasificación general, también lo hace ahora en la etapa número 5. Y es que con 3 horas 27 minutos y 31 segundos se quedó con el liderato. Sin embargo, varios colombianos llegaron en el mismo pelotón. El caso de Steven Rivera, que ocupó la posición número 8 del Team Ineos, al igual que los colombianos Einer Rubio, Egan Bernal y Nairo Quintana. Deportes en PIC Noticias. Segunda jornada de la quinta fecha de Copa Libertadores. Vélez enfrentará a San Antonio, Atlético Nacional a Bahía, Peñarol a Olimpia, Botafogo a Estudiantes de Argentina. También Sao Paulo enfrentará a Libertad, Racing a Colo-Colo y Universitario a Barcelona. Deportivo Táchira perdió de local frente a Central Córdoba 1-2. Fortaleza y Bucaramanga empataron 0-0. Universidad de Chile goleó a Carabobo en la modalidad de localía. Sporting Cristal sufrió la derrota de local frente a Cerro Porteño por 0-1. En simultáneo se movió también la Copa Sudamericana, quien comenzó con Gremio frente a Godoy Cruz con un marcador de 1-1. Nacional de Potosí goleó en Bolivia 3-0 a Boston River. Lanús ganó por la mínima frente a Vasco da Gama. Portocabello sufrió la derrota de local frente a Melgar de Arequipa y Unión Santa Fe también sufrió la derrota frente al equipo ecuatoriano de Muschunruna. Sin embargo, la segunda jornada de la fecha número 5 de la Sudamericana tendrá lugar entre Fluminense y Unión Española. Defensa y Justicia enfrentará a Universidad Católica y Sportivo Luqueño enfrentará a Atlético Grau. Cruzeiro jugará frente a Palestino, Cerro Largo frente a Vitória y el América de Cali jugará en el Pascual Guerrero frente a Huracán de Argentina.
Deportes en PIC Noticias. ¿Has soñado un lugar donde lo puedas encontrar todo para tu vida y el hogar? Donde al comprar sepas que estás apoyando lo nuestro. En el que además de encontrar los mejores productos de la más alta calidad, te encuentres con gente cálida y amable. Sabemos que sí, y que siempre lo encuentras en Mercacentro, el centro de la economía. Trabajamos para ofrecerte el mejor servicio. Gracias por apoyar lo nuestro. Mercacentro es de todos, es de aquí. Nuestros equipos de asistencia en la vía están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si experimentas alguna novedad, falla mecánica o incidente, puedes contar con nuestra rápida respuesta para resolver cualquier problema. Contamos con personal altamente calificado y un servicio de ambulancias equipado y preparado para brindarte atención médica inmediata en caso de emergencias. Ofrecemos mecánica básica para asegurar que tu viaje continúe sin contratiempos. Además, disponemos de servicios de grúas para el remolque de vehículos cuando sea necesario, despejando la vía rápidamente y minimizando cualquier interrupción en el tráfico. Nuestro grupo de inspectores viales realiza recorridos constantes para garantizar la movilidad y nuestro centro de operaciones está en comunicación permanente con las autoridades locales y servicios de emergencia para coordinar respuestas rápidas y efectivas ante cualquier incidente. Recuerda que tu seguridad es nuestra prioridad. Si necesitas asistencia de emergencia mientras transitas por el corredor vial Ibagué, Honda, Cambao, Manizales, no dudes en contactarnos a través de las líneas 350-666-6375 y 350-666-6386 o mediante nuestros postes SOS. Estamos aquí para ayudarte. Concesionaria Alternativas Viales SAS, movilizando progreso. Giovanni Molina, diputado del departamento del Tolima, y Jaime Eduardo Reyes, quien hace parte de los panelistas de la Alianza Informativa, dialogaron de temas de interés precisamente en la sección del tema central aquí en la Alianza Informativa y que a esta hora también pues conocemos algunas de sus apreciaciones. Gracias por acompañarnos porque son distintos los temas que precisamente tienen relación con la Asamblea. Uno de ellos, un evento realizado en la pasada semana del orden nacional que congregó precisamente la presencia de diputados, pero también de alcaldes y el análisis de los municipios. ¿Qué se puede concluir de esta jornada celebrada en Cartagena? En Barranquilla, la cumbre se realizó en la ciudad de Barranquilla. Y efectivamente fue una cumbre de presidentes de asambleas de distintos departamentos del país para analizar toda la parte legislativa de normatividad que va cambiando precisamente para esa función administrativa que nosotros realizamos, pero también para conocer una experiencia que es la primera en el país y es la de varios departamentos del Caribe que se reúnen, que se agrupan, que se asocian a través de algo que ellos llaman la región de entidad territorial. Recordemos que, por ejemplo, el Tolima desde hace unos años pertenece a dos RAP, la Eje Central y la RAP Eje Cafetero, a la cual se unió hace más o menos 4 años. Lo que buscan allá en la región Caribe es ya no que sea una RAP como la que hay acá en el departamento del Tolima y los otros departamentos que se asocian con cada una de ellas, sino que se convierta en una herramienta que existe constitucionalmente, que es una región de entidad territorial. Era el primer ejemplo en el país. Nosotros asistimos allí precisamente a conocer cuál es el proceso para poder hacer esta figura asociativa. Son 5 pasos, allá en la región Caribe ya van en 2, en el paso número 2, que fue precisamente la firma de las ordenanzas para poder agruparse así mediante esa región entidad territorial. Recordemos que la Constitución del 91 habla de regiones, habla de que esta es una figura interesante para poder asociarse, compartir unas similitudes, fortalecerse presupuestalmente, hacer un ejercicio también con unas tal vez ventajas competitivas y comparativas que son similares, sobre todo en estos departamentos del Caribe, y por eso asistíamos a este primer ejercicio que se hace en el país.
Faltan 3 pasos, más o menos en marzo del otro año ellos buscan ya conformar definitivamente esa región de entidad territorial. Y también es bueno decirle a los tolimenses que allí hubo 2 proposiciones, una para hacer una gran cumbre de diputados, eso se la ganó en un departamento en los Llanos Orientales, pero también hubo otra proposición de la cual la diputada Yuli Porras, que es la presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en la Asamblea del Tolima, pues realizó un trabajo, hizo la proposición, nosotros desde la presidencia apoyamos y respaldamos esa proposición y la ganamos para realizar esa cumbre de mujeres diputadas acá en el departamento del Tolima los días 9, 10 y 11, también con el patrocinio de la gobernadora Adriana Magali Matiz, quien desde un principio estuvo de acuerdo en ese ejercicio de enfoque de género que se trabaja hoy en el departamento del Tolima y lógicamente también en la Duma departamental. Son más de 80 mujeres diputadas en todo el país que van a asistir a esta cumbre y que es un ejercicio donde el departamento del Tolima pues va a resaltar por encima de otros departamentos. Lo que advierte, eso será, entendemos que en el mes de julio sería esa cumbre de diputadas. Sí, el mes de julio, los días 9, 10 y 11 que se realizará esa cumbre de diputadas de los diferentes departamentos y asambleas de todo el país. Correcto. Este proyecto que usted resalta de entidad territorial, en el caso del Tolima, ¿se podría pensar con qué otros departamentos? Claro, por ejemplo, el departamento del Tolima guarda similitudes con los departamentos que hoy conforman la RAP Eje Cafetero. En los departamentos de Risaralda, ¿cierto? Risaralda, el Quindío, y esos departamentos que, por ejemplo, guardan, y Caldas, que guardan una similitud en el paisaje cafetero, por ejemplo, en temas turísticos, en temas culturales también se guarda una similitud. Y entonces, pues todos sabemos que desde la Constitución del año 91 se habla del tema regional, y cuando uno piensa de manera regional, pues es buscar esquemas asociativos para poder fortalecerse, compartir experiencias, compartir ideas, compartir obras de impacto que precisamente impacten no solamente sobre un departamento, sino sobre todos, y poder hacer mucho más fácil el ejercicio administrativo y eficiente las finanzas públicas. Porque es diferente pensar solamente yo como el departamento del Tolima, pero entender que, por ejemplo, puedo abastecer otros departamentos y que igualmente de otros departamentos me puedo valer para poder suplir algunas necesidades que tiene el departamento del Tolima. Eso es lo importante de estos esquemas asociativos, no solamente para hacer un ejercicio de planeación, sino también para materializar muchos proyectos. Mire, en la Asamblea del Departamento nosotros invitamos a la RAP Eje Cafetero, ha logrado proyectos por más de 51.000 millones para el departamento del Tolima. La RAP que hoy conforma el departamento, que desde el año 2021 nosotros mediante ordenanza entregamos al gobernador Orozco en ese entonces la facultad para que el departamento del Tolima hiciera parte de esta RAP Eje Cafetero, y son ejercicios interesantes que fortalecen el ejercicio administrativo de un departamento. Correcto, e incluso se corregiría algo que nos ha sucedido a nivel de Colombia, y son las fronteras, que no han sido vistas precisamente como conexión, sino más bien como corte. Y para citar un ejemplo de lo que se plantea, lo que nos sucede con el río Magdalena, a veces solo pensamos en el desarrollo de aquí al río, pero no más allá. ¿Se corregiría precisamente esa situación a través del tiempo que consideran algunos nos ha afectado en el desarrollo? Sí, claro, porque es que precisamente cuando se conforma una región o una entidad territorial es crecer mucho más, ya no es solamente la frontera del departamento del Tolima, sino unirse a otros municipios de otros departamentos para fortalecer, para asociarse, para poder hacer intercambios comerciales, por ejemplo, el tema turístico que hoy es tan importante, y especialmente para los distintos departamentos que hoy viven, muchos de ellos, en gran parte también del turismo. Aquí en el departamento del Tolima, el café, por ejemplo, sería súper importante dentro de ese renglón de productividad. El café es el tercer producto
el Tolima es el tercer productor más importante del país, pero por ejemplo si uno lo compara con otros departamentos también de esa RAP eje cafetero, pues ellos también tienen una gran producción. En el tema de exportaciones creo que también podría jugar un papel muy importante estas regiones de entidad territorial. Habla usted de la región eje cafetero, pero también se podría pensar hacia el sur con Huila, con Caquetá, o hacia el oriente con Cundinamarca, con la RAP que inicialmente se tuvo, que es la RAP central de Colombia. Sí, digámoslo así, que lo importante es encontrar esas similitudes. Creo yo que cuando se hace un ejercicio asociativo también es poder tener unas ventajas competitivas, comparativas y esas similitudes para poder hacer un mejor ejercicio. Hoy, por ejemplo, uno puede ver que a los departamentos del eje cafetero, pues es muy importante estar ahí porque comparten no solamente el tema de la producción del café, sino una posibilidad turística también que hay que explotar y que hay que seguir trabajando. Correcto. Eso es lo que sucede frente a lo que fue este encuentro celebrado en Barranquilla. ¿Ve buen ambiente para que esto se cristalice en el país? Pues las experiencias, pienso yo, son precisamente para eso, para revisar, para comparar, para fijarse. Sé que los ojos de muchos gobernadores hoy están allí en la región Caribe a ver cómo esa experiencia pues de pronto va a traer algunos éxitos administrativos, unos éxitos financieros, y creo que la idea es dejarla madurar porque faltan todavía 3 pasos para poder definitivamente convertirse en esa región de entidad territorial, y ahí después de ese ejemplo seguramente muchos más departamentos buscarán establecer estas figuras asociativas. Diputado Giovanni Molina, presidente de la Asamblea del Departamento del Tolima, quisiéramos también preguntarle por otro tema que es hoy de la atención nacional, y es el de la consulta popular propuesta por parte del presidente de la República, consulta que está en manos del Senado, que hoy deberá votar si la convoca o no. ¿Qué opinión tiene el presidente de la Asamblea frente al tema? Mire, yo respeto el tema de las consultas, claro que es un mecanismo constitucional para escuchar al pueblo. Lo que creo es que estamos pasando por un momento con un gobierno nacional que polariza y que más que escuchar al pueblo es utilizar esto para iniciar una campaña con miras hacia el año 2026, una campaña presidencial, teniendo en cuenta que ha sido un gobierno con logros muy pocos, muy deficientes, desconectado de los territorios. Acá el departamento del Tolima no veo las obras ni grandes, ni pequeñas, ni medianas hechas por el gobierno nacional, pero ahora quiere revivir un tema electoral mediante esa consulta. Esperemos a ver qué pasa hoy en el Congreso de la República, que es quien da como ese visto bueno. Sé que también el gobierno ha trabajado seguramente para tener las mayorías allí y que ese tema salga positivo, pero hay que esperar a ver qué sucede en el día de hoy. Pues estaremos a la expectativa. Finalmente, ¿cómo avanza el periodo de sesiones extraordinarias a que ha sido convocada la Asamblea? Las sesiones extraordinarias fueron convocadas para poder analizar un proyecto de 780 artículos más o menos, que es el Estatuto de Rentas, para que la gente entienda, los departamentos y las entidades territoriales pues se vuelven sostenibles financieramente mediante unos ingresos, mediante unos impuestos, mediante unas rentas, es decir, mediante platica que le entra a cada uno de ellos. En el caso del departamento del Tolima, este Estatuto de Rentas, la última actualización fue del año 2017, es decir, ya más o menos 8 años, y resulta que entre ese momento y hoy, 2025, pues ha cambiado normatividad, han salido muchas ordenanzas, y entonces lo que se quiere es actualizar precisamente este Estatuto de Rentas, porque es la carta de navegación de los ingresos del departamento. Y para colocarle un solo ejemplo, junto a la gobernadora nosotros presentamos un proyecto que es la estampilla para la justicia familiar, para poder financiar, ayudar, apoyar a financiar 50 comisarías de familia en el departamento. Esa estampilla no se encontraba dentro del Estatuto de Rentas, y entonces seguramente se incluirá allí dentro de uno de esos artículos, para colocar un ejemplo y que la gente entienda este tipo de casos. Otro tema que, por ejemplo, también uno puede mencionar es lo que va a suceder
de la apertura de las fronteras para que el licor pueda entrar, ¿cierto? Los aguardientes. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienen que hacerse las modificaciones para que esto quede contemplado allí dentro del Estatuto de Rentas y para que este sea precisamente esa carta de navegación para un mejor ejercicio fiscal y financiero que le dé sostenibilidad al departamento. Y hablando de regiones, precisamente decía el diputado Giovanni Molina, presidente de la Asamblea, con quien acabamos de hablar, sobre un proyecto de entidad territorial, que sería mucho más que una región administrativa, la denominada RAPE, precisamente que se está pensando y que ya hay un avance a manera de ejemplo en la costa Caribe. En el Tolima se está hablando de escuchar la región, conocer qué se piensa a nivel de los municipios. Un ejercicio lo realizó ayer el Comité de Gremios Económicos visitando al municipio de Cajamarca. Pues a esta hora, justamente ayer, el doctor Jaime Eduardo Reyes Martínez, que es el director del Centro de Estudios a nivel de la Universidad de Ibagué, nos anunciaba lo que iba a ser esta reunión. Hoy queremos conocer qué pasó al respecto, qué se puede resaltar de este encuentro. Doctor Jaime Eduardo, buenos días y gracias por acompañarnos a través de La Voz del Tolima, a través de PIC Noticias. Gilberto, muchas gracias a ti y por supuesto un saludo muy especial para las personas que nos escuchan y nos ven en este momento en la Alianza. Quisiera, regáleme un minutico primero, reaccionar al comentario y digamos a la noticia que nos entrega el diputado, el presidente de la Asamblea, Giovanni Molina. Efectivamente, el departamento del Tolima desde hace ya varios años viene haciendo una tarea de planificación de la región y el departamento, a través de 2 ordenanzas y 2 acuerdos con gobernadores, se ha establecido en la región central con los departamentos de Huila, Cundinamarca, Bogotá, Boyacá y Meta, y la región Eje Cafetero con los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas. Efectivamente, en algún momento el país tendrá que entrar en la discusión de pasar de entidades territoriales a regiones territoriales. Sin embargo, pues es un desafío realmente muy grande, muy importante, porque el primer paso, como efectivamente lo ha dicho el diputado, tiene que ver con establecer una región de planificación, pero después viene todo un proceso que inclusive necesita de la validación en las urnas de los pobladores o de los habitantes de los departamentos que hacen parte de dicha propuesta de regionalización. Entonces, ese es un tema que sí, que efectivamente aparece en la visión que tienen las regiones administrativas de planificación, pero es un tema que demanda, sin lugar a dudas, algunas situaciones realmente mucho más complejas. Por otro lado está, digamos, en lo que viene haciendo el gobierno nacional y que es el fortalecimiento de la descentralización política administrativa, no solamente de las entidades territoriales locales, sino también de las entidades territoriales departamentales. Se acaba de aprobar por el Congreso de la República un proyecto de ley, que reforma la Constitución en cuanto al sistema de transferencia de participaciones. En julio, el 20 de julio, está anunciado que se va a presentar el proyecto de ley de competencias y fundamentalmente es un tema que va a irse para fortalecer el tema de agua, de acueductos y alcantarillados. Hoy sabemos que el Sistema Nacional de Participaciones trabaja mucho el tema de educación y salud. Pues bien, la apuesta que en este momento que están dando es el tema de agua, de acueductos y alcantarillados, de agua potable. Entonces, ese es un tema complejo todavía, digamos que es un tema que vale la pena estar ahí como atento y seguirlo trabajando, porque sí, en algún momento es muy probable que pasemos de tener departamentos a tener regiones. Esa ha sido una pretensión realmente importante. Ahora, ¿cuál va a ser la posición del departamento del Tolima? No sabemos, porque como vuelvo y repito, estamos en 2 RAP, en la del Eje Cafetero y la Central, y estamos en una región Centro-Sur Amazonía,
que es la del DNP, en donde se trabajan los recursos de regalías. Bueno, eso como para comentar esa situación, Gilberto, y discúlpeme ahí el paréntesis grandísimo que acabé de hacer. No, doctor Jaime Eduardo, no, antes al contrario, quisiera detenernos un poquito para entender el tema, y es que precisamente uno de los puntos, y se lo planteamos al presidente de la Asamblea, Giovanni Molina, que algunos exponen como limitantes, y es que esas fronteras que hemos establecido de región, de departamentos, parece que en algún momento han afectado ese desarrollo que debe existir entre regiones. ¿Podría superarse con lo que viene? Efectivamente, y con eso podemos empezar a hablar de lo que ocurrió ayer en Cajamarca. Es que tenemos que tener muy claro la siguiente situación. Las comunidades, las relaciones urbano-rurales no solamente se plantean por los límites políticos administrativos, que es a lo que estamos nosotros acostumbrados. Entonces nosotros vamos a Cajamarca y hablamos de Cajamarca, y hablamos de Ibagué, y hablamos del Tolima, pero se nos olvida que, por ejemplo, Cajamarca tiene un relacionamiento directo con municipios del Quindío, ¿cierto? Con Pijao, con Calarcá, con La Tebaida, con la misma Armenia. Entonces hay una cantidad de relacionamientos que obviamente empiezan a desaparecerse cuando uno empieza a hablar de la creación de provincias o de la creación de subregiones o de regiones. Es empezar a entender ese tipo de relaciones y que nos pueden llevar obviamente a tener una nueva configuración. Ya la misión de descentralización ha planteado una nueva clasificación de entidades territoriales. Por ejemplo, Cajamarca es un municipio que hoy aparece clasificado como de sexta categoría, pero ya las tareas que ha hecho la misión de descentralización dice que Cajamarca es un municipio clasificado como vocación productiva agrícola con prevalencia ambiental. Entonces fíjese cómo ya empiezan a cambiarse los discursos, porque ya no es solamente un tema político-administrativo para mirar los recursos y la plata, sino también es un tema. Cuando usted habla de prevalencia ambiental, pues tiene que decir aquí hay agua, aquí hay recursos naturales, cómo se relaciona eso con otros territorios. No es solamente el límite político administrativo, sino es también digamos la realidad territorial. Entonces sí, efectivamente, eso nos llevará a una gran discusión alrededor de lo que van a ser las regiones, Gilberto. Correcto. Ayer precisamente en Cajamarca se tenía una agenda. ¿Qué queda de lo expuesto allí, doctor Jaime Eduardo? Bueno, no, muy bien, salió muy bien la reunión, primero porque pues obviamente estuvo la representante del Ministerio de Transporte y también estuvieron los de Invías, hablando del proyecto de la variante que se ha propuesto por una empresa privada para hacerse allá sobre la montaña, para no tener que entrar por el municipio. Eso tiene una dificultad, y es que ellos quieren el peaje solamente con esa obra, y sabemos que el peaje se requiere y se necesita para lo que es la calzada Ibagué-Cajamarca. Tiene esa dificultad. Se habló de la necesidad, obviamente, de la doble calzada Ibagué-Cajamarca. Ahí pues se habla de la posibilidad de la cooperación china para hacer esa obra. Ya acordémonos que el último mensaje que teníamos de un ministro que vino es que eso se iba a hacer por valorización. La verdad es que el gobierno nacional ha bloqueado mucho, digamos, no ha sido muy claro con este tema. Desafortunadamente se perdió la posibilidad de hacer la obra que la APP había planteado de 17 kilómetros con viaductos y que acercaría a Cajamarca y Ibagué a 15 minutos. Eso ya no es. La ANLA dijo que no, eso tuvo las dificultades. No vamos a hablar de conspiraciones, pero pues le quitaron eso al JICA y ahora se habla de los chinos. Bueno, es un poco el tema de lo que está ocurriendo con este gobierno nacional y que esta semana quedó demostrado con la presencia del presidente Petro allá en la China. Se habló del tema de los proyectos productivos, de la posibilidad que tiene la Cámara de Comercio de acompañar algunas asociaciones, algunos emprendimientos turísticos de café, de aguacate y de otros productos para el desarrollo productivo y empresarial del municipio de Cajamarca. En lo personal, yo recordé las grandes dificultades que tiene hoy Cajamarca en torno a la demanda de casi 112 mil millones de pesos de un pasivo contingente con
con Invías, de una plata que se está debiendo ahí de unos impuestos, el problema que hay de ordenamiento territorial. Desde el 2000 se hizo el esquema de ordenamiento territorial y no se ha vuelto a hacer en Cajamarca, y obviamente el tema de gestión del riesgo de este municipio. Y las posibilidades que la RAB Eje Cafetero le entrega a Cajamarca en cuanto, por ejemplo, el proyecto de rutas turísticas Ibagué, Cajamarca, Salento. Bueno, ahí hay una cantidad de temas. Yo creo que salió bien la reunión. Yo creo que los gremios hicieron su tarea de ir a escuchar y comprometerse al acompañamiento del municipio de Cajamarca ante diferentes entidades del orden nacional, tanto públicas como privadas y gremiales, para poder avanzar en las tareas que tiene Camilo Valencia, el alcalde de Cajamarca, Gilberto. Terminamos por hoy. Les agradecemos la sintonía y esperamos, como siempre, que estén conectados con nosotros en nuestros informativos, 6 de la mañana, 12 del día, 8 de la noche. Que tengan una feliz noche. Atención, si liquidamos las EPS quebramos los hospitales. La afirmación es del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quien aseguró que la deuda de estas entidades con los centros hospitalarios del país es de 30 billones de pesos. En el Tolima, la gobernadora Adriana Magali Matiz advirtió la aguda crisis del sistema. Capacitan a conductores de busetas en Ibagué para prevenir el acoso sexual en transporte público. Durante las jornadas también se aplican vacunas contra la fiebre amarilla. 12 acueductos comunitarios se integran al sistema complementario en las comunas 12 y 13 de Ibagué. La alcaldía socializa la venta de agua en bloque, explica el uso de medidores y proyecta tarifas justas para los usuarios. En Ibagué se confirma un caso de fiebre amarilla y se registra una baja en contagios por el dengue respecto al año anterior. La Secretaría de Salud intensifica visitas casa a casa con vacunación, recomendación y eliminación de criaderos. El director de bomberos Jan Pineda de Ibagué explicó que la mayoría de los incendios estructurales se generan por veladoras encendidas o cortocircuitos. Hizo un llamado a la prevención. Inicia la carrera por las elecciones parlamentarias. Las autoridades adelantan las primeras acciones conjuntas mediante el Comité de Seguimiento Electoral. En noticias judiciales, capturan en el Tolima a prófugo de la justicia y a hombre con bazuco. Autoridades intensifican controles contra la delincuencia común. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Una producción del canal PIC Televisión, la televisión de los tolimenses, donde usted sí se ve.